Bien, gracias a Gregoire Ross a las 9:44, luego de ver qué pasa en los exteriores del Palacio de Gobierno y donde se desarrolla la sesión del Consejo de Ministros en tan solo minutos. Vamos a conversar ahora con nuestro invitado, Alberto Beingolea, excongresista de la República y elegido el 16 de diciembre presidente del Partido Popular Cristiano. Bienvenido, señor. Jesús, qué gusto escucharte y estar contigo. Bueno, el 16 de diciembre en efecto se ha impuesto usted, señor, a otros candidatos como Javier Bedoya de Vivanco, por ejemplo, para ejercer la presidencia del PPC. Estamos viviendo un tema político diferente. ¿Qué opinión te merece ahora que presides el Partido Popular Cristiano? ¿Exactamente qué? La coyuntura. La coyuntura nacional. Bueno, es una coyuntura difícil. Yo la he catalogado como la crisis más importante, la crisis política más importante de los últimos 17 años, ¿no es cierto? Creo que el Perú no ha enfrentado una situación de este tipo desde hace mucho tiempo. Habíamos tenido una relativa estabilidad política dentro de los altibajos de la misma y dentro de los problemas enormes que todos conocemos, pero esto sin duda remece un poco y pone a prueba la fortaleza de las instituciones del país. Porque es lo primero que habría que decir, ¿no? Lo que estamos viendo es apenas una circunstancia que está prevista en la Constitución. La posibilidad de la vacancia presidencial es constitucional, de manera tal que lo primero que habría que entender todos es eso, ¿no? Somos una sociedad civilizada que tiene en su constitución un diseño de sociedad y que por tanto están ahí escritas las partituras que cada uno debe tocar en el momento que le corresponde el juego. Ahora, dicho eso, sin duda este es un momento de crisis, es decir, llegar a este nivel es una cuestión crítica y creo que frente a eso el Partido Popular Cristiano tiene que volver a jugar el rol que ha jugado históricamente. El PPC siempre ha sido en los últimos 50 años de la vida republicana un partido de seriedad, de ponderación, que ha puesto la palabra de calma, la correcta, la defensa de la legalidad. Y es lo que nosotros queremos hacer ahora, frente a lo que vemos hoy, que a veces parecía, o que a veces parecería una lucha de partes, que a veces parecería un conflicto entre dos. Lo que nosotros queremos es llamar la atención de todos para pedir a todos responsabilidad. Pero esta es la oportunidad, a todos serenidad. Digamos, ¿no? Este es el momento que todos sean responsables de lo que hacen. El presidente tiene la obligación de dar las más exhaustivas explicaciones a todas las preguntas que tengan que hacerse. Lamentablemente no ha sido claro en más de una oportunidad y todos esperamos la claridad de la respuesta. Pero quienes deban tomar las decisiones difíciles que la Constitución les encarga, esperamos que tengan la misma serenidad para escuchar más de una vez. No se trata de cancelar, no se trata de decir, ya lo escuchamos. No, señor, hasta el último instante, todo lo que sea necesario para tomar decisiones con la mayor certeza y en esta invocación final poniendo por delante los intereses del Perú. Nosotros hemos asistido a un debate en las últimas horas, María Jesús, en donde creo que la cosa está cambiada y creo que ahí está el gran drama de la política peruana del momento. Se pone por delante los intereses personales. O partidarios. Se pone por delante los intereses de los partidos. Y por delante tiene que estar los intereses del Perú. O sea, primero el Perú, después los partidos políticos, después los intereses personales. Yo ayer veía un debate entre dos congresistas de la izquierda en donde ya ni siquiera eran los intereses de su partido, eran absolutamente personales. Cuando estábamos todos atentos a saber qué pasaba con la Comisión Lavajato o cuál era el papel que había de la Fiscalía acusada, la discusión se bajó al nivel de decir, no me saquen de la comisión, sí te saco porque te acuso de que tú dijiste, no, yo no dije. Y yo preguntaba, ¿están preocupados de su supervivencia política o están preocupados por el país? O por el momento, ¿no?, que atraviesa el país. Necesitamos políticos que se preocupen por el Perú. Y ese es el llamado al PPC hoy. El día domingo en el Congreso del Partido se tomó esa decisión. Hay un comunicado que está circulando ahí en las redes, en donde el PPC exhorta a todos los que están siendo protagonistas de este suceso a poner por delante los intereses del Perú, después los intereses de cada partido político. Parte de esa tarea va a ser encarada o dirigida, digamos, por la presidencia que ejerces ahora en el Partido Popular Cristiano, ¿no? La reingeniería a nivel del partido. Son 3 generaciones, ¿no es cierto? Decíamos anteriormente, el señor Bedoya, Lourdes Flores y ahora la que te toca dirigir. ¿Cuál va a ser el cambio y el papel de los partidos políticos, por ejemplo, para no llegar a este tipo de crisis en el país? Yo primero que nada, en la primera parte de tu pregunta, muy contento y muy satisfecho por la enorme fiesta democrática que vivió el PPC el fin de semana. Nos tocó vivir en el marco de esta situación difícil del país, pero creo que es un buen mensaje. Es un mensaje de decirle al Perú, necesitamos instituciones políticas sólidas, no aventuras de caudillos que individualmente quieren ser presidentes, alcaldes, y entonces buscan un grupo de amigos, se lanzan y después vemos lo que estamos viendo. Exacto. Necesitamos partidos políticos sólidos, que sigan ideas, instituciones formadas, en donde haya colectivos que se impongan a las personalidades. Y en esa línea
súper contento además porque el PPC no solamente ha dado esta muestra de democracia interna, de participación, quien estuvo liderando la lista que participó al lado de la mía fue mi querido amigo Javier Bedoya, un congresista o un ex congresista de lujo que tuvo el país, o sea, realmente una de esas personas que tú te quitas el sombrero, ¿no es cierto? Entonces, un gusto, porque éramos amigos, porque has tenido una participación democrática. Y eso es democracia interna, Eso ¿no? es democracia de verdad, o sea, y eso es solidez de una institución democrática, que es lo que queremos decirle a todos, o sea, con buena voluntad, apegándonos a las leyes, podemos tener mejores respuestas. Pero la segunda razón de felicidad, María Jesús, es que el Marisol Perestello te acompaña como secretaria general. Estas son algunas imágenes. Una de las imágenes de la jornada Esta fue de votación. Mira el honor de haber sido juramentado por Luis Bedoya Reyes. Nada más y nada menos, exacto. Un político de mucha trascendencia en nuestro país, ahí está Lourdes Flores Nano. Y el amigo Lourdes Flores, Alonso Navarro, una figura joven de la política peruana. A su lado estaba Pepe Jiménez Mostajo, fundador del partido a sus 94 años. Entonces, mira esa mixtura de juventud y de experiencia. Y es lo que te quería decir, en esa mixtura se impuso la renovación. El mandato del PPC ha sido vamos a renovar. Y en esa renovación, para que tú tengas una idea, hay una enorme presencia de las regiones. Yo estoy bien contento con la presencia regional que habrá. Es muy saltante. Todas las vicepresidencias que han sido electas son de las regiones, Cajamarca, Cusco, Tumbes, y además no solamente regional, sino, María Jesús, juvenil. Hoy creo que es la primera vez, para que tengas una idea de porcentajes, la tercera parte de los secretarios nacionales que han sido electos son veinteañeros, o sea, son chicos de base 2. Profesionales ellos, o sea, ya terminaron su carrera, salvo una, que es precisamente la dirigente de universidades, pero salvo ella, los demás profesionales súper competentes, los mejores de sus promociones. En el PPC tenemos un grupo de jóvenes notables, tan notable que la tercera parte de la dirigencia nacional hoy está en manos de chicos de esa generación. ¿Qué tan importante es que esa mística, esta organicidad de los partidos políticos se mantenga? Es importante, ¿no? Porque si tú quieres gobernar un país, ya sea como presidente, sea una autoridad edil, una autoridad provincial, un gobernador regional, si tú no tienes una base política, ¿quién te respalda? ¿A quién representas? Exactamente. Nosotros representamos a un colectivo que tiene ideas social cristianas. El PPC se funda para defender ideas, se basa en ideas. Siempre se ha distinguido el PPC, mira, se nos puede criticar y con razón diciendo que no han sido muy felices nuestros resultados electorales. Sí, es verdad. O la representación, por ejemplo, en el Congreso. En 51 años de vida política, es verdad, puede ser que no hayamos ganado muchos procesos electorales, otros sí. Pero lo que sí es indiscutible es que pasadas las elecciones todos reconocen que tuvimos a los mejores candidatos, que tuvimos los mejores planes de gobierno, que tuvimos las mejores propuestas. Entonces, eso es la primera cosa que tenemos que mantener, ¿no es cierto? La visión programática de nuestra gente, y la presencia la calidad del PPC, de nuestras ideas. Digamos, desmarcándose del concepto, Alberto, no sé qué tarea vas a encaminar en este punto, la presencia del PPC o la imagen desmarcándose del tema de un partido político, si bien es cierto, tradicional, de la capital, la parte del interior del país, la salida hacia las provincias, la representación en cada punto de la patria, en fin, ahí ¿qué meta hay? El primer vicepresidente del PPC hoy es el amigo Edinson Terán, alcalde de San Juan de Cajamarca. El segundo vicepresidente del PPC hoy es el amigo Gino Moretti, ex alcalde de Tumbes. La tercera vicepresidenta del PPC es la amiga Rosana Huarcaya, dirigente de base de Cusco. La secretaria general del partido hoy es Marisol Perestello, dirigente de Tacna. Y así puedo seguirte enumerando. Dirigentes que han sido elegidos, ¿no es cierto?, que han sido elegidos y que pertenecen a las diferentes regiones que hoy día están sin duda representadas. La actual secretaria de Juventudes del partido, Mía Yalta, es de San Martín. La actual secretaria de Comando Universitario del partido, Lucero Sobrino, es de Cusco. El actual secretario de Gobierno Regional del partido, Dani Guaigua, es de Ayacucho. O sea, y son dirigentes de esas regiones. Y puedo seguirte enumerando. O sea, hoy día los elegidos, con algunas excepciones, hay como no, algunos dirigentes de Lima, casi todos son de las regiones. Hoy tenemos, acuérdate, además, que es una cosa que yo he insistido mucho en la campaña, la enorme, no quiero hacer propaganda, la enorme facilidad de la modernidad. Sí, los partidos tienen que llegar a la modernidad y eso nos va a ayudar mucho en la tarea de descentralización, ¿no es cierto? Que es bien, el padrón sincerado del partido es uno de los compromisos que hemos adquirido. Es decir, hoy día si tú vas a los registros de organizaciones políticas te vas a encontrar que en el PPC hay 250.000 militantes.
Me encantaría saber dónde están, porque imagínate, sería sensacional. Yo he escuchado a algunos dirigentes antes jactarse de eso y decir, somos los partidos con más militantes. Yo digo, ¿de qué sirve eso si no es real? Si no es real. Esto ha sido una cosa que ha ido sufriendo con el paso del tiempo inflaciones incorrectas. Tenemos eso que sincerarlo, ¿no es cierto? Y eso es parte del trabajo que vamos a hacer. Es parte del trabajo, el padrón sincerado de cada partido político. Eso es democracia interna. Sin Eso duda. es verdaderamente tener un partido político. Y ya que hablamos de sinceramiento, Alberto, quiero preguntarte, ya entrando directamente al tema coyuntural, al momento que vive el Perú en estos días. Mañana estamos asistiendo a un debate en el que se va a debatir la vacancia del presidente de la República, digamos, con el acápite del permanente moral, ¿no? El tema de incapacidad moral y todo ello. ¿Consideras tú que hay realmente, la pregunta, ¿es suficiente todo lo que se ha visto, lo que se ha escuchado para llegar a este momento? ¿O se está politizando demasiado el tema? A ver, dame un paréntesis chiquito para culminar la idea anterior nada más. Quiero agradecer a RENIEC y a OMPE que han supervisado el proceso democrático que hemos vivido, impecable, con padrones prestados por RENIEC, correcto, de manera que nadie puede discutir. Para eso están las instituciones democráticas del país. RENIEC nos dio los padrones, OMPE nos dio todo lo necesario para el proceso de votación, de manera que ha sido impecable el proceso. Yendo a tu pregunta, es una situación absolutamente difícil, como te decía yo al comienzo de la entrevista, enmarcada dentro del diseño constitucional peruano, creo que eso no hay que discutirlo. Y lo que corresponde, sí me parece, y creo que estamos yendo a eso. Acabo de escuchar unas declaraciones que hacen referencia a que el presidente tendrá todo el tiempo del mundo. Y me parece bien. O sea, aquí no estamos para decir, bueno, tienes una hora. Como lo dice el reglamento interno del Congreso. O para decir, no, ya te escuchamos en la prensa. No, señor. Todo lo que sea necesario para que al final de ello los congresistas a conciencia tomen la mejor decisión para el país. Conciencia política, conciencia patriótica, consigna en los votos. No, pero por eso te digo, en su conciencia como representantes de la nación. No te olvides que los congresistas son representantes de la nación peruana. Hoy la nación peruana está viviendo una crisis y requiere que cada uno de sus actores actúe a conciencia, no siguiendo consignas. Esto no puede ser una lucha partidaria de a ver cómo arreglamos o no el problema. Yo ayer escuchaba al dirigente de un partido quejándose y diciendo que parece que se había movilizado a la fiscalía para contraatacar y meter presa a su lideresa. Por Dios, que es esto una lucha de partidos, a ver quién mete primero preso al dirigente rival. ¿En dónde estamos? Ahora ya parece un circo. Se ha hablado de todo, de maletas, de bolsas de plata, de tema de votos. O sea, serenémonos en el sentido de darle la seriedad al caso, pero a lo que yo iba es, digamos, todo lo que se ha escuchado y se ha visto es suficiente para declarar una vacancia. Insisto que todavía hay más espacios de explicación y que esas tienen que darse. El tema express o de la forma tan apretada en los tiempos como se quiere manejar este tema o se viene haciendo, ¿cómo lo ves? Hay que hacerlo con prudencia y con serenidad, con todo el tiempo del mundo. Ahora, se han hecho pedidos que me parecen correctos de parte del abogado del presidente para que se entreguen los documentos que me parece correcto para poder preparar la defensa. Y yo espero que la próxima oportunidad que tenga, por cierto, el presidente sea mucho más claro. Más elocuente. Que sus explicaciones sean más satisfactorias que las que hemos escuchado hasta ahora. Porque, a ver, creo que todos los que lo hemos escuchado la última vez nos hemos quedado insatisfechos. Yo me he quedado ampliamente insatisfecho. ¿Te generó más dudas o mayor claridad? Sí, pero eso no quiere decir que se haya terminado el proceso de explicación. Por eso te decía, hay que tener serenidad, tranquilidad y hay que esperar con paciencia que volver a escucharlo. Hasta el final. Y yo espero, francamente, por la salud del país, que él tenga explicaciones más contundentes. Ahora, que las voy a ir a una pregunta ¿no? directamente política, de darse, digamos, esta figura de la vacancia luego de los votos, de escuchar al mandatario. ¿Crees tú que en el Congreso se va a dar la facilidad para, por ejemplo, dejar gobernar a Martín Vizcarra? Espero que sí. Y en todo caso, lo que espero, ya políticamente hablando, es que el país tome nota de lo que es el fujimorismo y de sus estilos, de sus estilos ya conocidos, de repente olvidados. Yo tenía confianza que había cambiado modales el fujimorismo, por lo menos el que yo conocí hace algunos años en el Parlamento. Yo dije, están haciendo un intento por cambiar modales, pero siento que en el fondo son lo mismo. Es más de lo mismo. ¿No es cierto? Arrolladores, cuando tienen el poder, lo usan, y lo usan a veces abusivamente. ¿Va a pasarle la factura de esto al fujimorismo más adelante? Yo esperaría que la nación tome nota, que los mayores recuerden lo que fue la década del 90 y cómo con todo el poder arrasaron con todas las instituciones democráticas del país de manera abusiva. Y ahora yo te pregunto, y cómo ahora, que no tienen el poder del Ejecutivo, lo tienen el del Legislativo y están utilizando, es verdad, las herramientas democráticas
para arrasar otros poderes. Entonces, parece que esto es una cosa que está en su ADN, que a mí me preocupa, ¿no? Te preocupa. Eres excongresista, además, conoces el Congreso de adentro, ¿no es cierto? Y te pregunto, ¿este Congreso está validado con el nivel de aceptación que tiene, con las cosas que podemos conocer de las vendetas políticas y la forma como se ha politizado? Para muchos, la Comisión Lavallato, representatividad para querer ser los nuevos moralizadores. A ver, si nosotros le negamos al Congreso de la República la representación que tiene, estamos negando el diseño constitucional del país, y eso no podemos hacerlo. La Constitución establece que la representación nacional reside en el Congreso de la República, y es por esa razón que los congresistas son producto del voto popular y no de la imposición de nadie a dedo. Todos los que están allí sentados llegaron allí por el voto de la gente. Lo que habría que hacer es invocarle a nuestros votantes que por favor pensemos mejor el voto la próxima vez. Pero parece que cada vez lo pensamos peor, más bien. O sea, ya tendríamos que entender, porque a veces es bien fácil echar la responsabilidad. Es culpa del Congreso, no señor, es culpa de los que votaron por esos congresistas. Pero dicho esto, entonces, sí, en el Congreso reside la representación nacional. Para eso fueron electos y tienen que ejercer esa representación. Lamento, sin embargo, ya hablando a título individual, que nuestros congresistas que hacen las de Kiko y Caco para evitar simples procesos de disciplina al interior del Congreso, ahora resulten siendo los grandes moralizadores. Yo ayer escuchaba una conferencia de prensa de algunos de ellos, ¿no es cierto?, en donde yo decía, oye, y lo escuchaba con la boca abierta, porque decía, a ver, ¿estás diciendo lo que está pasando ahora o estás haciendo un recuento de lo que pasó en los 90? Me pareció, estás haciendo la historia de tu partido. Claro, mucha gente establece ya un símil, ¿no? Entonces, sí, pues, pero además decirlo, ¿no? Porque yo entiendo la molestia popular a partir de lo que ha ocurrido. Nosotros hemos visto en los últimos meses a más de uno de los congresistas que hoy día da de gritos y exige moralidad haber hecho las... y evitar la comisión de disciplina en el Congreso de la República. Es una comisión de ética que no funciona para nada. Y que además mira cómo está, efectivamente ha perdido miembros, se han retirado. O sea, a ver, salvamos diferencias, ¿ok? Yo creo que el presidente tiene mucho que explicar, sin ninguna duda, tiene mucho que explicar. Pero varios de los congresistas también. Y no han explicado nada. Cada vez que se les ha preguntado no explican nada. Y hay un montón también de cuestionamientos sobre ello. De manera que yo esperaría... Y esta es la presencia del PPC. El PPC vuelve a presentarse con las manos limpias, con la serenidad de la frente alta. Porque tenemos una historia, el PPC es manos limpias. Tenemos una historia de 51 años que nos respalda. Entonces, con esa limpieza y con esa tranquilidad de aquellas personas que han pasado del PPC por la administración pública, decir, tenemos que volver a eso, a tener otra vez representantes que no tengan miedo ni se ofendan cuando se les pide una explicación, porque un representante de la patria en cualquier puesto, congresista de la República o presidente de la República, representa a la nación y está obligado a dar cuentas y está obligado a contestar y a responder. De manera que es lo que nosotros esperamos para el futuro. No tener unos políticos que se esconden, que se escapan, que buscan la prescripción, ¿no es cierto?, en lugar de dar la cara y dar explicaciones. Y ya en el aspecto, digamos, de cómo se ha procedido a nivel de la Comisión Lavallato, yo coincido contigo en este tema de que efectivamente hay explicaciones que dar. La nación y el país se merecen explicaciones por parte incluso de quien ejerce la primera magistratura del país. Sin duda, eso está clarísimo. Es el primero obligado ahora. Así es, en efecto. Sin embargo, ¿fue una idea o fue una manera inteligente de actuar en el caso de la Comisión Lavallato de sacar esa documentación así, en plena sesión, sin, por ejemplo, pasar por el análisis o entregarlo a las autoridades judiciales? ¿Cómo viste esa parte? Ahí te pregunto sobre el cálculo político que puede, digamos, leerse o no. Pero es que ese es el problema del que comentábamos hace un rato, pues la impresión que deja los últimos sucesos que pasan en el país en general es que más que estarnos preocupando por el país, cada uno se está preocupando por el cálculo de cómo le conviene lo que hacen en función al futuro de su partido. Y esa es una de las primeras cosas que dice el comunicado del PPC, que fue discutido por la Asamblea de los congresistas. 600 representantes de todo el país han venido a Lima para las elecciones. Buena jornada. Y yo tengo que agradecer el haber sido electo. Muchísimas gracias a todos, pero también para debatir sobre estos puntos. Y se emitió un comunicado que apunta, entre otras cosas, a eso. El centro del comunicado lo que hace es decirle al país nuestra preocupación y pedirle por favor a todos los que ejercen un cargo de representación popular que dejen de alterar este orden. Primero está el Perú, después están los partidos políticos. Primero el Perú.
para el PPC eso le preocupa los intereses del Perú primero. Los partidos políticos pueden estar después. Lo veremos en la cancha, ¿no? Las elecciones, ¿cómo se preparan? Y es una elección, María Jesús, que la recibió mi partido desde hace años. Pero habrá que hacer historia. Cuando en el año 78, en la Asamblea Constituyente, Luis Bedoya Reyes, nuestro líder histórico, recibe la propuesta de las fuerzas minoritarias para hacer una coalición que le daba los votos suficientes para ser el presidente de la Asamblea Constituyente. Bedoya dijo no, porque la primera fuerza en esta elección ha sido el APRA, y Arya de la Torre es un líder histórico y a él le correspondería la presidencia, y renunció a la presidencia de la Asamblea Constituyente. Qué hidalgo, ¿no? Pero por supuesto, Total. ¿por qué? Por hacer lo correcto, porque primero están los intereses del país, después los de los partidos políticos. Eso lo aprendimos en el PPC siempre, y es lo que pretendemos, con la mayor humildad, pedirle a las otras colectividades ¿A quiénes políticas. te diriges un poco Pongan más? primero el Perú. Existe esa palabra, muchas veces los propios congresistas del APRA la rechazan, el tema aprofujimorismo, ¿no? En ese momento en el país. ¿A ellos les diriges el mensaje? Les dirijo a todos. Se los dirijo a todos. No entramos con pretensiones de entrar a esta guerra de trincheras. La izquierda, recordamos que este pedido fue del Frente Amplio, ¿no? No tenemos la pretensión de entrar en una guerra de trincheras. Lo que yo veo en este momento son dos trincheras. Y el PPC no se va a poner en una trinchera. Lo que estamos pidiéndoles a los dos es abandonen las pretensiones que puedan tener sus propias colectividades y pensemos todos en el Perú. ¿Alguien está pensando en el impacto económico, por ejemplo, de esta crisis que a mí vive me el preocupa país? todo, y quiero dejar claramente establecido... El tema del trabajo. Y quiero dejar claramente establecido que esto que te estoy diciendo no apunta ni a defender ni a atacar a la institución presidencial. Ni una ni otra cosa. Tendrá que ocurrir lo que tenga que ocurrir. Si PPK debe irse, deberá irse. Y si debe quedarse, deberá quedarse. Pero en cualquier caso, poniendo siempre por delante los intereses del Perú, que es lo que nos preocupa, no estamos viendo en este momento. Bien, gracias al presidente del Partido Popular Cristiano, Alberto Bengolea, que estuvo esta mañana con nosotros. Muchas gracias, felicitaciones y tamaña responsabilidad el que se le ha entregado, señor. Así es. Gracias, con mucho gusto. Bien, 10:06, vamos a la pausa, no se vaya.